Buenas tardes con todos. Entonces empieza, por favor, el grupo 1 en torno al presbítero Matías Maestro de Lima. Como ustedes saben, la Red Iberoamericana está ahorita discutiendo sus 20 años y este señor que es el artífice de la museificación de este espacio murió este año, que es Luis Repeto Málaga. Es un cementerio fascinante. Cuando vayan a Lima, pues visítenlo. ¿Conoces, Franklin? Eso sí es impresionante. Amigos, no estás con audio, Franklin. Decía que sí, que tuve la oportunidad de visitarlo hace unos pocos años y efectivamente es un sitio de mucho interés. Es grande, enorme, pues de algunos detalles que entiendo Paula nos va a contar luego y creo que a lo mejor compartamos alguna experiencia también. Sí. Por favor, grupo 1, presbítero Matías Maestro. Ya, Leo, déjame buscar el archivo, ¿ya? Ahí se ve. Sí, ya. Sí, lo vemos. Bueno, ya. Y si me escuchan, ¿verdad? Bueno, junto con Pau vamos a hablar sobre el cementerio presbítero Matías Maestro. Esto es en Lima, Perú. Y bueno, ya. Entonces, en primer lugar vamos a hacer como una introducción a las tradiciones mortuorias. Como todos nosotros sabemos, la muerte es algo que está constantemente a nuestro lado, está presente todo el tiempo. Entonces, como humanos siempre hemos tenido no sé, como este tabú, estas ganas de saber qué es lo que pasa con la vida después de la muerte, y se le ha comenzado a rendir culto, ¿no? De varias maneras. Puede ser por medio de monumentos funerarios, como también de ritos funerarios. Entonces, entre los monumentos funerarios tenemos que Luis Repeto dice que desde el inicio de la vida en sociedad, al ser humano ha mantenido una actitud reverente ante la muerte expresada en una gran diversidad de ritos y monumentos representativos, en los que se pone de manifiesto la incertidumbre humana ante ese habitual hecho natural. Entre los monumentos tenemos a los dólmenes, por ejemplo, los dólmenes celtas. Los dólmenes celtas son estas especies de piedras que son de grandes dimensiones y están recubriendo túmulos, ¿no? Entonces se usaban para hacer inhumaciones. También tenemos a las pirámides egipcias, que eran las tumbas de los faraones. Estas pirámides, bueno, son bastante... se habla mucho de las pirámides, son enormes. También otro de los monumentos que es bastante llamativo y me parece a mí increíble el detalle y todo son los guerreros de terracota que fueron encontrados junto a la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Hay más o menos como 8,000 soldados ahí. Refiriéndonos ya a la parte de lo que es el país del Perú, hablemos sobre el culto a los muertos en Perú. Antiguamente los peruanos tenían ritos mágicos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos era la momificación, en el cual los difuntos de gran importancia social y relevante del poder político y religioso, cuando ya se hacían las momias, también se sacaban a estas momias por las calles en determinadas fechas del año, indicando que el cuerpo aún pertenecía a la tierra. Entonces era como un augurio de prosperidad si es que se les rendía este culto. Otra de los cultos peruanos son las huacas. Entonces, aquí también hay, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando del Perú. Una de las huacas más famosas, por no decir la más famosa, es la de Guayamarca, que está cerca del mar.
Es bastante grande, tiene un aspecto piramidal y en él se han encontrado también que hay vestigios de vestimenta, de alimentación, de nutrición y de medicina. En el Perú son varios los cultos funerarios que se vienen desarrollando desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Estos incluyen temas relacionados a la alimentación, como ya le dije anteriormente, el vestuario, incluso se enterraban a perritos con ellos, porque como psicopompos, ¿no? Como en México también son los que se encargan de llevar a los muertos y de guiar a su amo por el camino hacia el otro mundo. Los primeros entierros en el Perú fueron en atrios, en plazas, de las iglesias, que les llamaban tierra sagrada. Después de que ya pasaba una generación de los restos óseos, estos se depositaban en las catacumbas o en las criptas, cuya existencia en la mayoría de los establecimientos religiosos permite comprender los ritos y creencias de la época. Obviamente, como ya lo habíamos estudiado antes, siempre era la gente que más dinero tenía, la gente más acomodada y la gente más importante, no sé, virreyes, arzobispos, clérigos, autoridades judiciales o sus esposas. Esto era para estar más cerca del paraíso, ¿no? En cuanto a lo que ya nos compete, que es la introducción al Cementerio General Presbítero Maestro, aquí podemos ver una foto que descargué de alguna parte de Facebook. Este cementerio oficialmente fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. Era llamado, anteriormente se lo llamaba como Cementerio General, pero después pasó a tener el nombre de Presbítero Maestro por el nombre de su diseñador. Este cementerio, a ver, me salté, ya. Este cementerio este cementerio fue a inicios del siglo XIX, durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal, dispusieron crear un cementerio extramuros. Este se encargó al presbítero Matías Maestro que realice los planos en 1805, pero se concluyó en 1808. Luego le renombraron a Cementerio Presbítero Maestro para rendir homenaje a su diseñador. Bueno, la gente antes de... Todo esto vino con las normas de higiene, ¿no? Que fueron impuestas por la administración borbónica. Esto se originó en Francia, pero la gente estaba acostumbrada a enterrarse cerca de los santos, en las iglesias y todo. Entonces costó mucho trabajo para que la gente quiera enterrarse en un cementerio extramuros. La gente comenzó a tomar conciencia de que podían enterrarse fue cuando un obispo decidió decir que sus restos fueran enterrados en el cementerio. Este cementerio fue concebido de una manera como una estructura urbana, como una ciudad, ¿no? Entonces, presenta distintos cuarteles que llevan nombres de santos o de congregaciones religiosas o títulos vinculados al Vía Crucis. Está dividido en cuarteles, en calles, en plazas, en avenidas, y cada una, bueno, lleva se refiere a santos y todo esto. Una de las partes más importantes del cementerio se encuentra en la parte central de la tercera puerta, que es la cripta famosa que se llama la de los héroes. Es un lugar de romerías, de marchos, de recordatorios, de algunos personajes que también, bueno, de personajes famosos del Perú. Y con respecto al diseño, va la Pau. Gracias, Yadi. Sí, en cuanto al diseño, que es lo que más destaca, repito, en su texto, son estas 5 puertas que conducen a estas calles y plazas del Panteón. Como decía la Yadi, esto es construido como una ciudad. Y dice que al final de estas puertas está este reloj de arena, ¿no? En la punta de las puertas como símbolo del paso del tiempo. Ese reloj de arena también se repite en algunas tumbas, y es parte de las alegorías que se puede encontrar en este
en este cementerio. Hay 473 cuarteles y la mayoría están en la cuarta puerta, donde justamente está la tumba del presbítero maestro, ¿no? Entiendo, según el texto de Repetto, que esta es la puerta más imponente, ¿no? Y donde están el mayor atractivo de este cementerio, que ahora es un museo. Pásale, porfa, Yadi. Ahí les voy a pasar el enlace. Hay un video en YouTube en el que el propio Luis Repetto hace un recorrido por el cementerio, y él dice que ahí hay 766 mausoleos en este cementerio, ¿no? Que pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, y está en los antiguos terrenos que fueron huertos de conventos. Hay más de 223,000 personas enterradas en este panteón, y lo que destaca, ¿no? Como una de las curiosidades es que hay estas tumbas vacías, ¿no? Y también hay esculturas, algunas encargadas por familiares. Por ejemplo, cita de una madre que mandó a construir una imagen en memoria de su hijo que había muerto en la guerra. Asimismo, también hay tumbas vacías que corresponden a desaparecidos en las guerras, o cuerpos que fueron llevados a otros cementerios, pero se mantienen esas tumbas. Pásale, por favor. Como les contaba, está el reloj de arena, ¿no? Símbolo del paso del tiempo, como una de las alegorías de la muerte que están en este cementerio. También están las antorchas invertidas, ¿no? El final de la vida, los cipreses, los sauces llorones y las columnas rotas, ¿no? También que simbolizan, ¿no? La fragilidad de la vida. Dice Luis Repetto en ese recorrido que está en YouTube, que las cruces, las vírgenes y los ángeles son también de las figuras que más destacan en los mausoleos. Pásale, Yadi, porfa. Gracias. Destaca también, Repetto, que en medio de estas imágenes, de estos mausoleos tan imponentes, ¿no? Y que llaman o dan la idea de riqueza, de lujo, sobre todo por las personas que están enterradas ahí, están más adelantito puesto, ¿no? Están presidentes, escritores, poetas, músicos, intelectuales. En medio de toda esta riqueza que se refleja en los materiales, del mármol, ¿no es cierto? Esas piedras. Está también estas devociones populares que se han ido apareciendo en el museo, en el museo cementerio. Repetto destaca que está la de Sor María de la Cruz y de la Luz, que es considerada la tumba más antigua del cementerio, y que es visitada sobre todo por quienes están buscando trabajo y le van a pedir favor a la persona que está enterrada ahí. Y también hay una tumba de un niño fallecido en 1893, que usualmente la visitan niños trabajadores, que es canillitas o lustrazapatos. Y Repetto finaliza su texto contando un poco el duelo en Lima, la última ya es esa. Entonces dice que duraban hasta un mes, y habla de personajes que participaban en estos duelos, ¿no? Las plañideras, que eran las encargadas de llorar, y estos pobres de hacha, que eran varones que portaban cirios y cobraban menos que las plañideras. Eso es básicamente el texto de Repetto, que es más bien un resumen de la historia del cementerio. Chévere, Yadi y Pau, muchas gracias. Una cosa que creo que es evidente, y el Franklin también podrá dar cuenta, es monstruoso, quizás uno de los cementerios más grandes de toda Latinoamérica, pero al mismo tiempo frente a estas enormes estructuras que siempre se ve en los recorridos, hay también, ¿no es cierto?, esas enormes zonas para desposeídos y para gente pobre, ¿no?, que llevan a que pronto el cementerio, ¿no es cierto?, ceda paso al cementerio que está justo al frente, que es el Cementerio del Ángel, y al surgimiento en el siglo XX de Lima de muchísimos de los más grandes cementerios ilegales, llamémoslo de alguna forma, del mundo, ¿no? Como por ejemplo el cementerio del Sauce en San Juan del Lurigancho.
que justamente te hablan de que en estos tipos de cementerios también había una planificación diferenciada, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el siglo XIX limeño se refleja, por ejemplo, en lo que María Emma Manarelli llama una suerte de nostalgia de Lima, ¿no? O sea, una ciudad pobre que rompe sus murallas recién en 1865, que se ve añorando, ¿no es cierto?, estos espacios en el cementerio virreinal, pero que se va uniendo cada vez más a poblados de raigambre popular, ¿no es cierto? Una ciudad que no puede capitalizar la relación que tiene con el Callao, que en 1881 el 82 queda abatida psicológicamente después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, son como elementos que dan luz a este cementerio. Ahora, no deja de ser un laboratorio latinoamericano increíble, y también hay, por ejemplo, hablando de lo que ustedes decían, de las tradiciones, ¿no? Hay esta publicación que se llama Parca Voz, que trata solamente sobre los epitafios en el cementerio Presbítero Matías Maestro, y aquí hay un trabajo muy interesante en torno, por ejemplo, a la comunidad china y japonesa, ¿no?, que se enterraba, pero, por ejemplo, ya se había transformado su nombre para integrarse a la sociedad peruana, pero que en los caracteres chinos uno podía leer incluso cuáles eran sus verdaderas intenciones y creencias. Entonces, como laboratorio es una cosa increíble. Ojalá que en algún momento todos puedan conocerlo. No sé si alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta, pero vamos como intentando. Sí, solamente un breve aporte. Digamos, cuando hicimos una revisión también de información del presbítero maestro, o sea, indiscutiblemente sufre un proceso de mosificación, pero todavía funciona como cementerio, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Leonardo es correcto. Digamos, también hay un proceso de migración de las élites y como consecuencia de un terremoto se comienzan a separar y, digamos, sufre un proceso de tugurización el sector donde está ubicado el cementerio. Es correcto. Pasa mucho en todas las capitales latinoamericanas, ¿no? Este extramuro genera un barrio que normalmente luego se convierte en un sector generalmente conflictivo. No es una norma general, pero pasa. En el caso de Lima es aleccionador, ¿no? No puedes ir al cementerio caminando, o sea, te dice la gente. No sé cómo llegaste tú, Franklin, pero generalmente cuando a un taxista o a alguna persona le preguntas por qué va usted al cementerio Presbítero Matías Maestro y te ven que no eres de ahí, generalmente te recomiendan que no vayas porque está muy cerca del RIMAC, es un sector que, o sea, y este es un problema que hay que debatir, ¿no? Un museo enclavado en medio de necesidades, ¿no? Franklin. Bueno, en mi caso, para poder entrar, me metí en un ataúd. La verdad es que sí tenía ese temor, pero tengo un amigo en Lima que le pedía y me llevó, y él estaba extrañado porque decía, yo nunca he ido allá. Y fuimos en taxi, y en efecto, pues el trayecto era de calles estrechas, un poco feas, un poco patibulario el sector. Pero llegamos, y la verdad es que la experiencia ya es fascinante. Si desean, tal vez al final puedo mostrar unas fotos que tengo de mi visita. Pero hay la estatuaria que es exquisita en algunos casos, y en otros casos los cuerpos de bóvedas. Lo cierto es que en la estatuaria, digamos, como es tan abundante y tan rica, demanda muchos recursos, y al haberse muerto los deudos y los deudos de los deudos, pues como que no hay quien cuide, quien ponga en valor. De allí que con vías a esta mosificación se estableció un programa llamado Adopte una estatua, o algo así, o adopte un mausoleo, me parece que era, para que pues familias, empresas o personas que quisieran hacerlo se hiciesen cargo de la limpieza y mantenimiento, porque pues estaban bastante venidas a menos. Pero en los cuerpos de bóvedas, pues hay una serie de, asimismo, de lápidas exquisitas, bastante cuidadas, pero también numerosos sectores en los cuales estas lápidas originales se han ido desprendiendo, se han ido robando o han ido sacándose y están reemplazadas probablemente por invasiones, ¿no? Gente que pues de forma ilegal a lo mejor sepultó así sus restos, pero ya tienen unas inscripciones muy artesanales, muy, digamos, muy pintorescas, no como las que se ve aquí en algunos de esos casos que son todavía formales. Eso pues en breve síntesis. Sí, o sea, y no pierdan de vista que, o sea, el caso de Lima también tiene que ser analizado como un proceso de población sumamente agresivo desde finales del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Entonces el cementerio rápidamente se ve sobrepasado. Y hay otra cosa, a diferencia de Quito, el municipio de Lima
no logra capitalizar, no logra generar un sistema funerario eficaz, ¿no? Entonces, así como es interesante el cementerio Presbítero Matías Maestro, por ejemplo, al frente del Ángel, y mucho más lejos los cementerios populares, son experiencias que te muestran las dos caras de la medalla, ¿no? O sea, una sociedad que está representándose en el siglo XIX, lo que dice Ariès, en el caso francés, ¿no es cierto? Esta idea de una suerte de secularización que no se da, que no se completa, porque de aplanamiento sobre todo, porque la gente igual traslada ya no solamente sus creencias, sino también la distinción, pero una ciudad que en última instancia también a sectores populares no les presta mucha atención, ¿no? O sea, Lima es bastante inequitativa, es una ciudad muy parecida, yo no sé, siempre que voy, me parece que es muy parecida en proyecto urbano a Guayaquil, por ejemplo, ¿no? O sea, es una ciudad que tiene puede ser muy opulenta en ciertos sectores y en otros pues ni siquiera hay paredes, ¿no? Entonces es así, es un desarrollo bastante inequitativo. Y eso se ve en el cementerio, ¿no? Quisiera pasar al segundo caso, que es el Cementerio General de Santiago de 1821. ¿Quién tiene? Nosotros, Emilia y yo. Ya le comparto. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Listo. Ya, bueno, entonces nosotros vamos a hablar del Cementerio General de Santiago de Chile, que fue fundado por Bernardo O'Higgins en 1821, como dijo el León. Entonces, es importante decir que perdón, nació como un cementerio cristiano, pero luego se convirtió en un cementerio laico en donde hubo cabida para pobres, moros, cristianos, etcétera, etcétera. Y después también se convirtió en el panteón de los próceres de la independencia, entonces ahí es donde están enterrados. Una cosa importante es, para empezar, es que este cementerio fue declarado patrimonio a partir de 2010 debido a que su zona antigua es considerada parte del casco histórico, material y también intangible. Entonces, una cosa importante es que el cementerio es gigante, o sea, tiene 82 hectáreas y de esas 82, 27 son consideradas patrimonio. O sea, no todo el cementerio es patrimonial. Puedes pasarle, por favor. Entonces, ahí pueden ver como una vista aérea. Ay, le puse mala tibia. Pueden ver una vista así como panorámica de la inmensidad de cementerio que es, o sea, es una locura. Entonces, dentro de este cementerio tú puedes encontrar varios sectores, incluso de distribución arquitectónica distinta, de cambios de paisaje, cambios de arte, cambio de incluso de distribución urbana dentro del cementerio, porque está como con muchas calles, etcétera. Bien, entonces el autor empieza diciendo por qué este cementerio se convirtió en patrimonial. Entonces, por una parte tiene un valor tangible que está, sobre todo por el sistema urbano que tiene dentro. Entonces tiene, increíblemente dentro del cementerio hay plazas, pavimentos, veredas, hay varios mobiliarios, hay pórticos, avenidas, la distribución de las manzanas, los patios, todo lo que hay dentro del cementerio. Entonces tiene un valor urbano muy rico porque es una combinación de muchos periodos de tiempo que ya les voy a explicar más adelante. También tiene un valor arquitectónico porque se han incluido piezas de varios arquitectos importantes, de edificios, pabellones, galerías, museones, capillas, bóvedas, monumentos, muros, galerías, fuentes, losas, hay muchísimas cosas dentro.
También tiene un valor artístico porque incluso hay, bueno, las placas, las lápidas que están en todos los cementerios, pero también tienen vitrales, tienen pintura, tienen escultura dentro del cementerio. Y el cementerio tiene como incluso su propia flora y fauna dentro de esto. De alguna manera, ¿no? Porque es como un cementerio verde, o sea, tiene arbolitos y todo eso dentro del espacio. Pásale, por favor. Ya, y también tiene valores intangibles como históricos porque hay 33 presidentes enterrados ahí, varios personajes ilustres, artistas, y tiene mucha historia de la República de Chile. Tiene varias, también es como una pieza clave de muchas manifestaciones culturales, de creencias, de ritos, de costumbres y por supuesto toda la iconografía funeraria que hay dentro del cementerio. Pásale, por favor. Entonces, bueno, por todo esto, o sea, lo que dice el autor es que siempre hay que entender qué significa patrimonio funerario, entonces es toda aquella expresión que intenta dar significado y representación cultural a la despedida de los muertos, o sea, todo lo que tiene que ver con el homenaje y la conmemoración de las personas que ya fallecen. Entonces, ya con esta intro, el autor nos habla un poco, pásale por favor, de la historia del cementerio. Entonces, bueno, fue fundado el 9 de diciembre de 1821 y fue planificado por la Junta de Beneficencia. Ellos fueron quienes dieron todo, o sea, el dinero, y también, bueno, fue en la época de Valdivieso, que es un personaje muy importante para los chilenos, porque entre otras cosas reorganizó todo Santiago. Entonces, este primer cementerio lo que tenía era como una gran muralla, una capilla cristiana y había un espacio para los nichos de adobe, obviamente, pero había diferentes sectores. Entonces había un sector que era eclesiástico, solo para los curas y que además eran muy costosos, elegantes. Había lápidas simples, que era donde se enterraba la gente común, y había las fosas comunes que eran destinadas para aquellas personas que no se podían pagar un enterramiento. Entonces se los decía muertos, ay, no me olvidé cómo se les decía, pobres muertos de causa, una cosa así, como que no tenían que pagar para pobres de solemnidad. Eso, gracias, Frankie. Eso. Entonces, ellos iban a la fosa común. Bueno, eso fue en 1821. Ya en 1832 el cementerio se organizó un poquito mejor y ya hubo como un reglamento porque en este primer espacio como que no había un orden no había un orden directo de distribución de cómo iban a ir las lápidas, ni de quién es quién, y obviamente era un espacio súper grande, entonces hubo como una división del cementerio en manzanas, sobre todo por el tema socioeconómico, porque los ricos querían su propio espacio para enterrarse. Entonces el cementerio se dividió en manzanas y se distribuyó la tierra. A finales del siglo XIX, ya más adelante, empieza a convertirse casi que en una ciudadela adentro. Había muchas cúpulas porque cada rico como que quería su propio mausoleo, su casita, entonces contrataban a los mejores arquitectos para que hagan ahí los enterramientos. Había jardineras, ya le pusieron jardineras, y entonces empezó a tener la forma que tiene el cementerio. Perdón, un segundo. Es interesante pensar mientras estamos exponiendo estos casos, justamente cómo se van insertando en el mismo debate, ¿no? Dale, Emilio. Perdón, es que mis perritos ladran mucho y yo ni yo escucho. Ya les callé. Entonces, bueno,
ya para el siglo XIX ya esto ya era una ciudadela, ¿no? Enorme. Y en 1883 el cementerio se desborda, o sea, ya era tan grande que, digamos, las primeras murallas que hicieron, el primer muro de contención del cementerio ya no era suficiente, entonces se deslindan el perímetro y lo que hacen es como expandir el cementerio, sobre todo porque después de 1883, digamos que Chile se vuelve un país laico, entonces se promulgan estas leyes laicas que ya no solo los cristianos pueden enterrarse ahí y muchísimas personas empiezan a enterrarse. Entonces hay un testimonio que dice que habían 900 mausoleos, 3.665 bóvedas y 1.300 sepulturas. Un montón. Y después ya para el siglo XX lo que nos dice es que empieza a haber como una gran explosión de arte, de arquitectura dentro del cementerio. Entonces incluso hay mausoleos de Art Deco ahí. Entonces hay mucha distribución arquitectónica y galerías y pabellones. Y también se incluyen pabellones de hormigón y se crean parqueaderos. Y también le cambian la portada inicial porque ya no era suficiente. O sea, le cambiaron el portal y crearon parqueaderos. Pásale, por favor. Entonces, bueno, yo sé que les he hablado un montón, entonces tengo como un video. Puedes ponerle en silencio y solo como que irle adelantando porque lo que quiero que vean es como toda la riqueza que tiene el cementerio. O sea, obviamente este youtuber lo que hace es como más irse por el tema de lo macabro, de las tumbas y no sé qué, pero Carlos, puedes, no sé cómo hacerle, pero lo que quiero es que como que les muestres un poquito las imágenes del cementerio, porque se ven cosas súper chéveres, pero bueno, al final les puedo mostrar, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Soy Adrián. Déjanos al final, si no ya lo tengo. Ajá, sí, quítale el sonido nomás y adelántale. Creo que es como en el minuto 2. Por ahí les muestra más o menos cómo es por dentro. Ajá, ahí, por ahí. Entonces, si le ven, es como... Creo que es el cementerio más bonito que he visto porque está lleno de escultura y tienen como estas galerías, súper bonita la organización de las plantas, todo eso. No, se corta. Sígale nomás. Ya después ya les comparto la pantalla y ahí le puedo poner. Porque se corta. Puedes poner como la Pau en el chat para que luego vean, ¿no es cierto?, los que gusten. Sí, sí. O sea, era más que todo para que vean todo lo que les hablé de las distintas arquitecturas, de las plantaciones y todos los diseños que tienen dentro. Incluso tienen pinturas, arte. Es súper bonito. Depende de qué parte. Sí, es que eso expliqué al principio, Leo, que solo algunas hectáreas son consideradas patrimonios. De las 80, 23. Entonces hay como, esta es la parte histórica bonita. También está hay una cosa interesante en lo que tú dices, o sea, que tiene que ver cómo el cementerio forma el espacio, el barrio, o sea, todo el sector urbano. Y el proceso de Chile como Estado laico que vamos a ver la próxima semana da forma a que frente al cementerio general aparezca el cementerio católico, que en su época fue como el cementerio de los ricos, y este se va como quedando, no en desuso, porque sigue enterrando gente importante, pero cada vez menos gente, ¿no? La sociedad chilena es muy estratificada, ¿no? Entonces, eso se refleja en el cementerio. Dele. Listo. El siguiente punto es acerca de la arquitectura funeraria. Y bueno, hay que entender dos cosas al respecto. Lo primero, que cada expresión, que cada tipo arquitectónica, que cada obra arquitectónica se expresará de acuerdo a los códigos estéticos de cada época. Entonces, podremos encontrar varias obras que más bien tengan relación con el eclecticismo, con el neoclasicismo, con el neobarroco, con lo neocolonial, con lo americanista, o en todo caso con el movimiento contemporáneo, el movimiento moderno. Y bueno, lo importante acá, en cuanto a la arquitectura funeraria, es entender que hay tipos,
bueno, que hay diversos criterios. Los más claros es que se clasifican estas arquitecturas de acuerdo a su función, de acuerdo a su uso, de acuerdo al sistema constructivo, de acuerdo a la morfología y de acuerdo a su magnitud. Son los 5 parámetros como que los importantes acá. En el primer caso encontramos construcciones que son funerarias y construcciones no funerarias, es decir, aquellas que fueron destinadas específicamente para la sepultura, y otras que, como está acá, más bien es para que se puedan realizar labores administrativas y otros servicios. De acuerdo al uso hay una división muy clara que también está en función del tiempo que fue transcurriendo. En un principio el uso de las sepulturas, de estas arquitecturas, era netamente pensado en la individualidad de la persona o, en el mejor de los casos, destinado a una familia en particular. Después se extiende más bien esas obras y dan apertura a que en un mismo espacio se puedan enterrar a diferentes personas o diferentes familias o los restos de la gente en general. En cuanto al sistema constructivo, pues bueno, hay dos tipos que son los más evidentes. El primero es que pueden ser de piedra o de albañilería tradicional, es decir, cemento nada más, cemento para sillar, cemento para... ¿Qué se hace con cemento? Pues? Y el otro que es hormigón armado, es decir, es una estructura mucho más resistente. En cuanto a su morfología, pues hay igual dos tipos. Las primeras, que son aquellas que se erigen, que son altas, por encima del suelo, y bueno, en función del mismo suelo, aquellas que más bien son similares a subsuelos, que son subterráneas, en cambio. Y finalmente están de acuerdo a su magnitud. Acá hay dos ejemplos, y es con base en los mausoleos. Hay mausoleos estándar, que bueno, es como el tamaño genérico, pero también hay otros que ocupan un espacio muchísimo mayor. Bueno, acá vamos a ver cada uno de estos tipos. Estos primeros tipos de monumentos arquitectónicos corresponden al primer grupo, al grupo se clasifican dentro de aquella arquitectura que es destinada para las personas en particular. No son obras arquitectónicas colectivas. Esa es la palabra. En el primer caso encontramos losas monolíticas, que bueno, es una losa de piedra que cubre una sepultura que contiene las inscripciones con el nombre del sepultado, inicialmente de tipo individual. Estas pueden medir entre 80 y 90 centímetros de ancho y 2 metros de largo, con 30 o 40 centímetros de espesor. También tenemos bóvedas de albañilería. Esta es una bóveda conformada por cámaras subterráneas, construidas con 1, 2 o 3 columnas de bandejas, a las cuales se accede por la parte superior. Adelante tengo las fotos y bueno, ahí me va a entender mejor. En la superficie de esta edificación, se ubica una plataforma que indica la presencia de la sepultura. Y también existen hipogeos. Esta consta de una bóveda subterránea que se eleva a media altura sobre el terreno permitiendo su acceso en forma horizontal con una puertecilla. Sobre esta bóveda se construye una plataforma que a la vez recibe ornamentos de variados tipos. Estos tres casos tienen en común que son bóvedas, es decir, hay un interior. Esta primera imagen es la del primer caso que vimos. Esta es la bóveda de albañilería, que bueno, ahí se puede ver, además de estar la losa, la placa de cemento, la inscripción en cemento, perdón, tiene estas como rendijas para abrirla, para poderla abrir o cerrar. Y finalmente acá están los hipogeos. Esta, a diferencia de las dos primeras, ya resalta por la construcción que se llevó a cabo por encima del suelo. A continuación, pues bueno, están estos dos tipos de edificaciones. Están los mausoleos y están las capillas. Estas dos son edificaciones que, como les decía, se caracterizan por erigirse sobre el suelo, que son bastante más grandes. En el caso del mausoleo, pues generalmente son recintos rectangulares con bandejas a ambos lados y un espacio central. Los féretros se colocan de manera lateral y se cubren con lápidas de mármol con la inscripción correspondiente. Y en cambio la capilla es una construcción elevada sobre el terreno, pero de menor envergadura, generalmente con bóvedas subterráneas. Y estas tienen una fila de bandejas y un pasillo con capilla al fondo lateral. En el caso de estos dos encontramos que la diferencia más grande en relación a las demás es que cuenta con que sea un espacio de acceso. Es un lugar al que la persona se aproxima, pero al que, o sea, puede ingresar. Es un espacio que ya es un poco distinto. Ya no solamente te indica en dónde yace el cuerpo o los restos de tal persona.
ya te da la posibilidad de que te acerques de una manera distinta. Y como les decía, en el caso en el caso de la capilla y demás, pues bueno, se dejan presentes y toda la cosa, todos estos elementos de conmemoración. Acá es la idea de la dinámica es muy parecida. Por una parte tenemos sarcófagos que son de nichos que se pueden ubicar de manera lateral. Estas son variantes de los mausoleos. Son construcciones funerarias individuales o familiares elevadas entre 3 y más metros de altura sobre el terreno. En cuanto a estos sarcófagos, encontramos por primera vez esa noción de construcción funeraria, pero que más bien es colectiva. En este caso, de momento, todavía el espacio es destinado a que sea el espacio en el que se entierren a una familia nada más. Pero ya comienza a tener más fuerza esta necesidad de volver estos espacios colectivos. Y bueno, se vuelve necesario hacer una diferencia entre el mausoleo general, el anterior que vimos, y el mausoleo monumental. Estos, en cambio, alcanzan dimensiones de gran magnitud y suntuosidad. Generalmente poseen cúpulas, linternas o linternillas, de acuerdo al estilo seleccionado. Y bueno, seguimos con estos ejemplos. Acá tenemos la sepultura de tierra, que presenta una plataforma baja de material pétreo, albañilería, o sea, cemento, o solo una reja delimitando la sepultura que no posee construcción bajo tierra. Y por otra parte está la bóveda de hormigón armado. Esta es una construcción funeraria que puede ser individual o familiar, pero que en cambio es realizada con hormigón. Estas se realizan de todas formas bajo tierra. Se eleva una solera sobre el terreno de 30 centímetros aproximadamente y posee una tapa escotilla sobre la bóveda. Exhibe un frontis con inscripción. A partir de este ejemplo de la bóveda de hormigón va a tener una participación como más importante esto de los frontis. Y bueno, eso en cuanto a las construcciones arquitectónicas individuales. Estas más bien ya son colectivas netamente. En primer lugar tenemos el muro galería, que es constituido por un muro, pero cuya función además sirve para delimitar el cementerio. Es decir, da cuenta de que hasta aquí llega el espacio, aquí termina. Y bueno, como lo indica el nombre, la lógica es muy similar a la de una galería, con la diferencia de que en cada uno de estos espacios, en el muro, la profundidad depende de si se enterró un cadáver entero o nada más son restos. Y por otra parte está la galería. Esta es una presentación de nichos de sepultación en su frontis o fachada. Los nichos se presentan en corridas de varios niveles y pueden ser de adultos o de restos, variando por ello su profundidad. Estas son obras mucho más similares. Tenemos a continuación pabellones, que son construcciones con cubierta que presentan nichos de sepultación al interior de la edificación, en corredores, galerías o pasillos. Estos nichos se presentan en filas de varios niveles y pueden ser de adultos o restos. Y de la misma manera están estos nichos, que pueden ser de adultos o nada más de restos, que, bueno, se encuentra similitud con las otras dos. En este caso la diferencia es que es un espacio sellado con cemento y que en su frontis recibe un tratamiento con un objetivo decorativo o más bien nada más para que cuente con la inscripción correspondiente. Puede ser una placa, puede ser el clavado en el frontis. Son esos los ejemplos. Y bueno, finalmente la autora nos habla de los avances en el registro de la arquitectura en el cementerio general. En este punto hay dos situaciones que son las que ella resalta. Lo primero es que existen registros registros actuales que fueron complementados con los levantamientos topográficos existentes y bueno, este sistema de información georreferenciado nos da cuenta que, bueno, según estos, que el cementerio general cuenta con aproximadamente 15.000 unidades de sepultación solo en el casco histórico, lo que abarca el 33% del territorio. O sea, es inmenso, pues. Y bueno, el sistema de información georreferenciado, sí, realizado en el 2014, está provisto de los atributos siguientes. Los puntos que se toman en consideración son el año de construcción, la condición de acuerdo a la propiedad, el estado de conservación, la altura, la tipología arquitectónica. Todo esto se guarda, se digitaliza y bueno, es un proceso que está sufriendo una actualización. Y paralelamente es necesario resaltar las fichas de catastro.
Se realizaron fichas de registro de estos edificios funerarios y de los no funerarios, los cuales pertenecen al cementerio general. Eso significa que estos espacios, estas construcciones, son sujetos de protección por la Declaratoria de Monumento Nacional en categoría de histórico y su conservación es responsabilidad de la Administración del Cementerio General. Y bueno, finalmente tenemos conclusiones. La clasificación tipológica de las construcciones permite profundizar en el conocimiento de la arquitectura funeraria del cementerio, es decir, en dónde se ubican, bueno, además del material de cifra de piedra, de cemento. Carlos y Emilia, más que las construcciones metodológicas de la autora, me gustaría que propongan, o sea, ¿qué elementos consideran que tiene como particularidades del caso del Cementerio General de Santiago de Chile, ¿no? O sea, eso me pareció interesante que expongas el tema de los casos, que además eso está en debate, ¿no? O sea, hay gente, se los llama de distintas maneras, pero porque justamente una de las cosas de las que hablábamos en este acápite de la materia era el tema clave ¿no? De que el siglo XIX trae toda esta diversidad tipológica de construcciones al interior del cementerio que no habían en el cementerio Santos porque no se necesitaba, porque la estructura del templo cobijaba a los muertos, ¿no? Entonces, esta suerte de monumentos que van desde las capillas a las galerías, desde los suntuosos mausoleos hasta las humildes cruces sobre la tierra, ¿no? Nos marcan o nos posibilitan hacer lecturas de cómo esta estructura está de alguna forma sirviéndonos para leer un momento histórico, que en este caso es la transformación de los cementerios, ¿no es cierto?, de esos espacios religiosos a extramuros. ¿Qué conclusiones sacan ustedes del caso chileno, ¿no? ¿Cuáles son 2 o 3 conclusiones que nos podrían dejar al curso? Yo creo que la primera, es esta, ¿cómo decirlo? Lo primero que resaltaría es lo mismo que usted nos adelantaba anteriormente, y es cuán profundamente estratificada está la sociedad, y asimismo se piensa este tema del espacio dentro de la muerte, porque, bueno, encontramos desde lo que se ve arquitectónicamente, que hay una diferencia abismal entre los restos de la persona que fue nada más enterrada bajo suelo y otro al que se le dedicó un mausoleo enorme. Por otra parte, y todo esto dentro de esta administración del espacio, dentro de esto, todo esto que podemos decir que existe una disputa de todas formas, está Voy a dejar de compartir la pantalla para poner unas imágenes, Carlos, ¿vale? Ya le dejo. Mientras hablan. Creo que una cosa importante lo dijo Emilia, ¿no? O sea, es parte del proceso de conformación misma de la nación chilena contemporánea. Y Bernardo Higgins es uno de los propiciadores de esto, como lo que va a pasar acá con el cementerio del Tejar con Bolívar, ¿no? O sea, esto es interesante, cómo de alguna forma las disputas que venían emanadas de la autoridad real luego son asimiladas por otros, digamos que por otros elementos, ¿no? Déjenme ver si puedo. Perdón, Leo, o sea, yo creo que lo que más me quedó de esta investigación del cementerio de Santiago fue que realmente a los muertos se les puede dedicar ciudades, manzanas enteras, construcciones, arquitectura, todo. Es literalmente como una ciudad para los muertos ahí dentro, y uno se pierde porque es realmente inmenso. Tienes toda la razón, y esa es una de las, por ejemplo, ese es uno de los grandes tópicos, ¿no? Quiero mostrarles como cosas. Estábamos nosotros buscando, por ejemplo, a Violeta Parra, ¿no? O a Víctor Jara. ¿Se puede ver? ¿Sí se puede ver? Sí. Miren, por ejemplo, es el área más grande, es de toda esa gran cantidad de hectáreas. Espera, Leo, ¿estás mostrando una foto en específico? ¿Esta foto? Perdón.
No, es porque se ve la pantalla donde tienes abiertas las fotos, pero no se ve la foto grande. Un ratito, es que Creo que tienes que compartir la pantalla entera, no solamente una ventana. aquí está. No, es que no sé por qué no sabría. Miren, ¿no? Lo que decían ahorita, por ejemplo, estas conclusiones que acaba de decir la Emilia, ¿no? Y también la que dice Carlos, eso es importante. O sea, está enmarcado dentro de este tempranísimo proceso de edificación de cementerios de extramuros, relacionado, ¿no es cierto?, a la construcción misma de la nación chilena, impulsado por los padres de la patria, pero es un cementerio que va a ir generando capas, ¿no? Este es el área popular, por ejemplo, en esta área que apenas, como ustedes pueden darse cuenta, hay una pequeña cruz de lata sobre la tierra, hay sectores aún más paupérrimos. Uno encuentra, por ejemplo, los desaparecidos, ¿no? Miren esto. Y esta es la zona, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando llegabas a buscar esta cuestión, uno pensaba que íbamos a caminar el equivalente de lo que se caminaría, por ejemplo, al interior del cementerio de San Diego, y no, entre la puerta y esto hay unos 20 minutos a pie, ¿no? O 25 minutos a pie. Entonces, y claro, el cementerio también tiene zonas, ¿no? Tiene áreas populares, hay muchos desaparecidos, hay mucho este tema que tiene pendiente de sanar la sociedad chilena, que puedes encontrarles como evidencias, ¿no? Y que evidentemente conforme te vas acercando hacia los sectores más, digamos, por ejemplo, son desaparecidos, ¿no? Digamos que más pudientes, pues aquí estaba Víctor Jara, ¿no? Vieron, insertado en el sector popular, y eso que ya fue trasladado acá. Te vas encontrando con ya la arquitectura que menciona la autora. Eso también nos habla de esa disputa que hay en torno a lo que es patrimonio funerario, ¿no? El cementerio de San Diego, el cementerio del Tejar, el cementerio de Guayaquil, tampoco crean que son bienes patrimoniales nacionales todo el cementerio, ¿no? Ya van a hablar seguramente los colegas. Pero, por ejemplo, esto ya es la parte más, digamos que de clase alta dentro del cementerio de Santiago, ¿no? Es enorme y es evidentemente dedicada a las familias más pudientes, ¿no? Pero por ahí va la cosa, o sea, ese laboratorio que se convierte en el cementerio decimonónico, ¿no? Donde las diferencias están marcadas, sumamente estructuradas. En el caso de Chile, absolutamente delimitadas, ¿no? Delimitadas. Al punto que el cementerio católico va a funcionar al frente de este cementerio. Y el barrio del cementerio es otra cosa cotidiana que vamos a empezar a leer desde este momento, porque son cementerios que ya existen y que son equipamientos urbanos. Es que está dentro de un barrio considerado peligroso, ¿no? Entonces, a pesar de que uno llega por una estación de metro, ¿no? El espacio, apenas uno sale, se da cuenta que ya no está en el Santiago turístico. Y la gente te persigue, es una suerte de sector un chance denso. Pero por ahí van los elementos que quería yo como aportar de este caso, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo quiero preguntar algo. ¿Por Dale. qué por ejemplo, San Diego, el de Lima y este de Santiago, ¿por qué los barrios que los rodean son tan peligrosos? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Van a hablar de esto en la exposición de San Diego? Había un poquito en Sí, la un poco. lectura de nosotros de que en realidad este cementerio no estaba en la ciudad. O sea, como que la ciudad llegó después. Exacto. O sea, el cementerio, de hecho, la parada se llama cementerio, al barrio le conocen como cementerio, pero se produce una urbanización que al principio rompe los muros de la ciudad. Ahora no está tan cerca del centro de Santiago, pero generan dinámicas urbanas que al no estar enclavadas dentro de lo que serían los circuitos turísticos de preocupación, ¿no es cierto? Produce el asentamiento junto al cementerio, por ejemplo, de barrios o barriadas marginales, ¿no? O de migrantes. En el caso de Lima es muy evidente, ¿no? O sea, al punto que, por ejemplo, a San Diego sí llegas, ¿no? O sea, si caminas el centro de Quito y no eres un elevado, llegas a San Diego. Pero el cementerio presbítero es como que sí más difícil, ¿no? Sí es un barrio ya muy peligroso. En el caso de Santiago no es tanto, pero sí se nota que no estás en un barrio turístico. O sea, no es un barrio, o sea, ya la gente te ve que estás visitando el cementerio y como que se te apegan.
Otra cosa es también cómo actualmente el cementerio acoge toda esta diversidad, ¿no? Por ejemplo, se ven flamear como por sectores las banderas o de Colo-Colo o de la U de Chile, y están diferenciados, ¿no? O sea, como que hay zonas de los unos y zonas de los otros, como en esta lectura de lo popular. Evidentemente no es un cementerio que se usa actualmente por parte de las élites, es un cementerio que ha quedado como para el registro, para el estudio patrimonial. Creo que eso es importante y lo que dice la Emilia es cierto, o sea, absolutamente cierto. El cementerio genera un barrio que no necesariamente es un barrio que luego es tomado en cuenta dentro de la planificación. Vamos a entrar en los 30 de la próxima semana, sobre todo a intentar leer las ciudades de los cementerios. O sea, el cementerio produce un barrio, en el caso de los extramuros. Tanto el Tejar como San Diego producen un barrio acá en Quito. Pero ese barrio, en el caso de San Diego, en el caso del Tejar, más del Tejar, ¿no? Porque hay la obra física de los túneles, es en algún momento de la década de los 70 separados por esta gran obra de arquitectura, de ingeniería, mejor dicho, de la ciudad. Y el cementerio de San Diego va a vivir lo mismo, pero hay otra forma de llegar, ¿no? Pero igual bebe del estigma de su ubicación. En fin, vamos a ver un caso que es extraño porque tiene algunos momentos, que es el cementerio central de Bogotá, también, y seguimos. Mauricio Higuero. Ya voy a compartir. ¿Ya se ve? Sí, Jero. Ya. Listo. Comienza Mauri. Ya. Bueno, nosotros les vamos a dar un poco a conocer el Cementerio Central de Bogotá. Entonces, para comenzar, este cementerio está ubicado en el barrio de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Pásale, Jero. Este cementerio es el más antiguo de la República Colombiana. En este cementerio se conservan grandes acontecimientos históricos. Uno de ellos fue el primer cementerio en el año de 1555 por el fray Juan de los Barrios, que comienza a desarrollar este cementerio para las mismas comunidades de la zona. Después de un tiempo, a inicios del siglo XIX, se comienza a construir el Hospital San Juan de Dios con el objetivo de acudir y ayudar a las personas más damnificadas. En este caso, si ya se estaba viviendo estas epidemias que estaba llevando una gran población hacia la muerte y que esta población sería de las comunidades más pobres y que serían enterradas en el mismo hospital. El hecho esto es por demostrar estos valores religiosos del mismo hospital, que después la población comenzaría a vivir un terremoto, además de esto, que dejaría asimismo una estabilidad social al país. Dado este fenómeno natural, llevaría un gran porcentaje de la población hacia la misma muerte, que comenzarían a enterrar los cuerpos en las iglesias dentro de la ciudad. Pero en ese momento, en el mandato de Carlos III, se dispone que no se entierren ya en las iglesias, que se construyan cementerios fuera de la ciudad, y que daría comienzo a la construcción del cementerio fuera de Santa Fe, en este caso con el primer plano de Bogotá por el arquitecto Domingo, que en el mismo tiempo Domingo comenzaría a reconstruir a la ciudad y al mismo tiempo al cementerio. Entonces, este cementerio sería construido por Pío Domínguez y Nicolás de León, en una parte del terremoto que dio al alcalde Gutiérrez en el año de 1822. Como podemos ver en esa imagen, ese es el primer plano que se desarrolla para el cementerio. En 1827, en el mandato de Simón Bolívar, se determina igual una cédula que se prohíbe igual los entierros en los templos de la ciudad y que se construya un cementerio. Entonces, dadas estas circunstancias, se comienza ya a construir el cementerio y que daría función en 1836 para la otra parte de la sociedad.
Pásale, Jero, por favor. Además, se comenzaría a construir la capilla del cementerio, cuya construcción fue costeada por el mismo arzobispo Fernando Caicedo, en el mismo cementerio que se terminaría en 1839. También en ese momento se inicia el arreglo de jardines y caminos, con el objetivo de que ese cementerio sea para las personas políticas y de altos recursos económicos. En 1888 se comenzaría a renovar y crear sus instalaciones en una creación de una galería exterior, con el fin de expandirse un poco más el cementerio. De 1904 a 1905 se comenzaría a elaborar una portada principal del cementerio. Después de ello, de 1948 a 1956, se comenzaría a expandir las instalaciones del cementerio central de Bogotá hacia 4 bóvedas, distribuidas en 3 globos, que igual esos globos serían denominados el A, el B y el C. Y finalmente, en 1982, se decreta el cementerio como un monumento nacional de Colombia, por su historia y las representaciones artísticas que ya les voy a mencionar que se encuentran en los mausoleos. Y por otro lado, estas 3 zonas denominadas como globos, se las domina por el valor simbólico de los cadáveres enterrados. En estas áreas se las determina como globo A, globos B y globo C. Pasa ligero, por favor. Bueno, en el globo A se lo determina como el cementerio antiguo, que habita a las personas de élite y de buenos recursos y personas que en ese momento detenían un poder político. En este globo A encontramos bóvedas y nichos. Entonces, estas bóvedas solo eran permitidas para personas que tenían un alto recurso. Por lo tanto, las personas que no tenían estos recursos no podían ser enterrados en el globo A. Pero después que ya pasamos, se comienza a extender el cementerio al globo B, pasa ligero, por favor. Se construyó diferentes bóvedas de bajos recursos para las personas que no tenían esta accesibilidad para entrar al globo A. Estas 2 partes del cementerio, tanto como el globo A y como el globo B, se lo determinó ya como un cementerio viejo, en este caso el globo A, y este sería el nuevo cementerio de los pobres, el globo B. Pasa ligero. Entonces, por último tenemos el globo C, que encontramos una fosa común para todo tipo de personas, sin importar la raza ni la clase social, teniendo en cuenta que el 9 de abril de 1948, el cementerio se enterraron los cuerpos de ciertas personas que fallecieron durante el Bogotazo. Que después, desde el 2000, esta área se construyó un parque del Renacimiento, con el objetivo de llegar hacia el turismo. Pasa ligero. Sí, antes que nada, también como parte de, y esto es algo que a mí me llamó la atención del Cementerio General de Bogotá. En el Globo B, en el año 2012, va a inaugurarse el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación durante la alcaldía de Gustavo Petro. Entonces, dentro de este cementerio va a haber también un espacio físico y al mismo tiempo un espacio de generación de contenido con respecto al conflicto armado en Colombia. Entonces, creo que en pocos cementerios o en ningún otro cementerio va a haber un espacio específicamente dedicado para el recuerdo y para el trabajo de lo que ocurrió específicamente en Colombia. No sé si es que en el cementerio Presbítero Maestro haya un espacio dedicado para las víctimas del Sendero Luminoso, por ejemplo, pero podemos ver que en el cementerio General de Bogotá sí, hay el Centro de la Memoria, donde hay aulas, donde se dan eventos con respecto a la paz y el conflicto armado, y se encuentra igual en el Globo B. Entonces,
Ahora, para hablar sobre los ritos populares en el cementerio, es algo muy interesante porque hay cultos específicos a personajes que están enterrados. Ahora, en el cementerio están enterrados muchos personajes, están enterrados expresidentes, eh, Virgilio Barco, Adolfo López Mikkelsen, ese tipo de personas, pero al mismo tiempo van a haber otras que van a ser el centro de una suerte de culto popular, si se puede. Como por ejemplo Julio Garavito, que es un científico colombiano, Carlos Pizarro León Gómez, ex líder del M-19, también está Luis Carlos Galán, ex candidato liberal que fue asesinado en los años 90, y todos ellos, sus tumbas van a ser centros para esta devoción popular y más que nada para petitorios. Es algo que es algo muy común. A estas personas siempre se les va a pedir favores. También van a haber otras tumbas que no recuerdo, que por ejemplo van a estar vinculadas a las trabajadoras sexuales, a los comerciantes. Es popular, más que nada. Dale, Mauri. Entonces, como bien afirmaba el Jero, estas ritualidades populares, gran parte se les encuentra en los mausoleos. En el cementerio central, estos mausoleos se los elaboraba de bronce, cemento y mármol. Entonces, estos mausoleos tienen un gran valor simbólico para la misma comunidad y también como acto religioso. Como uno de esos casos es de Julio Garavillo Armero, como pueden ver en imagen. Justo estábamos revisando unos documentales. Decía que la misma comunidad acude a sus restos con un billete, la representación de él, y que lo frotan y que tienen un beneficio económico para su vida. Y de igual manera que lo prenden una vela de color azul para así tener un año abundante dentro de su economía. De igual manera encontramos igual la creación de mitos. En este caso de Salomé, que este relato demuestra que la mataron y que la botaron al río San Francisco. O que decían que la mató la misma mamá y que al último lo vio su hijo y cómo lo quemaron y la enterraron dentro de un sepulcro de piedras en esa representación. Y decía de que en Salomé acudían gran parte de gente igual que hacía sus ritos religiosos en rezar, en pedir favores a Salomé. La gran parte acudía como prostitutas, matones, ladrones, etc. Con el objetivo de que Salomé les va a provenir en sus acciones. Y algo muy resaltante dentro de los mausoleos es la escultura de bronce de la Piedad, que es el eje central del portón del cementerio. Continúa, Jero. Ahora, de acuerdo con lo que se ha estudiado y lo que hemos podido encontrar, se reconoce que hay memorias en disputa dentro del cementerio. ¿A qué nos referimos con esto de las memorias en disputa? Por una parte, como mencionó Mauri, vamos a tener el globo A, donde están, que es el más antiguo y donde van a estar enterrados los grandes personajes de la historia de Colombia, donde van a estar los expresidentes, y va a ser el globo que va a tener, al cual se le va a vincular con esta cuestión de lo patrimonial, de lo monumental. Y al mismo tiempo vamos a tener que en ese mismo espacio hay rituales y hay cultos populares, y va a haber esta santificación de estos personajes, muchas veces populares y otras veces históricos que se vuelven populares. Entonces hay ese conflicto entre el cementerio, que es casi que museístico, que es estético, versus este cementerio que es popular y que es objeto de cultos. Asimismo,
hay un enfrentamiento estético, si queremos, en el cementerio, y esto está vinculado un poco a lo último también, que por una parte, cerca de la carrera 19 del cementerio, se encuentran o sea, digamos que las lápidas más tradicionales, que son hechas de mármol, que son talladas, versus vamos a tener instalaciones más contemporáneas como las que están vinculadas al Centro de la Memoria y la Paz. Hubo una instalación igual en conmemoración a las víctimas. Y si mal no me equivoco, era una instalación como de, aquí abajo está, aquí mismo, esto. Entonces aquí tenemos obviamente lo que es tradicional, esto es el globo A, y esta instalación en cambio va a ser, como ustedes se dan cuenta, es relacionado a las víctimas del conflicto. Entonces no tiene nombre cada tumba, sino que son imágenes en las cuales digamos que es el perfil de cómo pueden llevarse a los muertos, cargándolos en sacos, en estas suertes de camillas, y son en conmemoración y pensando a las víctimas del conflicto, nuevamente ligado a al centro. Y en un año se determinó que esta instalación tenía que ser demolida. Entonces se nota también el conflicto entre qué es lo que se quiere mostrar en el cementerio de Bogotá, entre esta cuestión viva, que es del centro de la memoria, versus el cementerio patrimonial, más bien turístico, más bien estético, si queremos. También cabe señalar que el cementerio está en una zona sumamente comercial. Es una zona donde hay comerciantes, donde hay de todo. También hay zonas de tolerancia, hay prostíbulos, hay prostitutas en la calle. Entonces, creo que a diferencia de los anteriores cementerios, este es en cambio un cementerio que está dentro de la ciudad y que está muy ligado a sus dinámicas. No sé, Mauri, si quieras añadir algo más. No, pues sí, por último, creo que la misma comunidad es recíproca en hacer recorridos dentro del museo sin ningún miedo, ninguna ficción, más bien lo toman como que es parte de ellos, es parte de la misma comunidad. Gracias, colegas. Me parece importante ir construyendo, ¿no? La construcción del cementerio de Bogotá, del Cementerio General de Bogotá, responde a las necesidades de una ciudad que es profundamente, o sea, que está caracterizada sobre todo desde, o sea, el periodo del virrey Espeleta, como ustedes se dan cuenta, es bastante temprano, ¿no? En 1786 o 96 ellos ya tienen un cementerio extramuros, pero para pobres y tifosos, y tienen un tema más bien sanitario, pero este proceso de construcción de los cementerios de Bogotá es muy similar a lo que, al caso quiteño. Somos muy parecidos, así como digo que Lima se parece mucho a Guayaquil, el caso bogotano y quiteño es bastante similar, salvando las diferencias, ¿no? Es decir, intentan desde 1816 construir el cementerio, como han dicho los expositores, ¿no? En 1822 ya va a haber un pedido formal que apenas se consolidará en 1836, es decir, algunos años después de que en Quito esté funcionando el cementerio de El Tejar y el cementerio primero de San Diego. Lo que nos indica a nosotros también una acre disputa en Bogotá, y aquí viene la observación que me pareció muy interesante, la lectura que ha hecho el grupo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la memoria desde el espacio. Porque recordemos que el conflicto colombiano no es un conflicto del siglo XX únicamente, ¿no? Sino que el cementerio refleja ya, por ejemplo, en el siglo XIX, todas estas disputas, ¿no es cierto?, que se generan a raíz de la implantación de los gobiernos liberales en Colombia, que producen no solamente el traslado de tierras de la iglesia a manos liberales, sino también la expulsión de las comunidades indígenas de toda la meseta cundiboyacense,
que les hace pensar en ocasiones a la gente de Colombia que tienen un proceso de mestizaje más rápido, más profundo, ¿no? Incluso, esto es gracioso, porque incluso en alguna discusión con la misma Mónica Guidelman, ella me decía, es que a diferencia del Ecuador, nosotros tenemos un mestizaje más intenso. Tienen una idea que les circula y que les parte como sociedad, que es esta cuestión de un mestizaje más puro que el resto de los países andinos. Y por otro lado, como dice bien el Jero, les atraviesa el conflicto, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que el conflicto colombiano es muy importante. No solamente tienen el trabajo de memoria en el cementerio de Bogotá, también hay un montón de trabajo que han hecho ellos en torno al Magdalena, al cementerio Museo San Pedro. Y ojo que con lo que tú dijiste, Jero, no en el cementerio Presbítero Matías Maestro, porque quizá Lima no está tan inmersa dentro del conflicto del Perú, pero por ejemplo en Ayacucho sí construyeron y sí existe el monumento a la memoria del conflicto armado en el Perú, ¿no? O sea, y esta es otra beta de los cementerios que ya conviven con nosotros, porque hasta ahora es como que los hemos visto como espacios lejanos, pero estos cementerios subsisten, se están enterrando ahí. Y ahí está donde podemos leer las disputas. Creo que vamos con el grupo de San Diego, y con ese acabamos, porque no quiero ni mucho menos hacer que el Franklin exponga aceleradamente, y comenzamos más bien con el Franklin la próxima vez, si no te enoja, Franklin. No hay problema, al contrario, creo que voy a estar más inspirado, así que no hay problema. Mejor, entonces creo que San Diego, además tenemos la exposición de 3, entonces media hora está bien. Correcto. ¿Pueden confirmar si es que se mira la presentación? Correcto, Fausto. Correcto. Bueno, muchas gracias. Permítanme solamente ver si es que puedo ver mi apoyo en memoria. Solo se ve la presentación, ¿no? No se ve mi WhatsApp. No, solo se ve la presentación, ahí está. Correcto, muy gentil. Listo. Permítame un segundo nada más. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a ir a tratar de ir lo más rápido para aprovechar el tiempo y quizás poder conversar un poco al respecto. Nuestra presentación es sobre el cementerio de San Diego. Somos Esteban, Lore y Fausto. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a hacer una breve descripción histórica de lo que habíamos visto, digamos, compartiendo también las reflexiones que han hecho los demás compañeros respecto a los cementerios que han analizado. Con Lorena vamos a ver la parte monumental y ritual, que es Lore es experta en este tema. Con Esteban vamos también a identificar un poco el tema arquitectónico y probablemente de urbano también. Y finalmente, también participaríamos de algunos temas de gestión y desafíos de San Diego a la luz de, digamos, de todos los estudios y temas que nosotros estamos en este momento compartiendo. Para hacer una breve caracterización de San Diego respecto de cómo es el cementerio, el cementerio fue construido por la Hermandad de Beneficencia Funeraria, frailes dominicos principalmente, que la verdad me dice que también eran franciscanos. Abrió sus puertas en 1872, la sociedad funeraria como Hermandad de Beneficencia Funeraria fue fundada en 1851. Actualmente es propiedad de la Sociedad Funeraria Nacional, que es una corporación civil sin fines de lucro y de beneficencia. Por lo tanto, digamos, en su configuración está exenta de tributos por no ser una empresa privada, pero está obligada a reinvertir todos sus recursos precisamente en cumplir su objeto social, que es la atención a sus socios y la beneficencia. El cementerio fue inaugurado, como les había comentado, en 1872. Fue declarado como patrimonio en el año 2002 y está ubicado en el barrio San Diego, dentro del centro histórico de Quito. Por otro lado, ¿cuál es un poco la caracterización del barrio? Como ya habíamos conversado anteriormente, está en el sector centro de la ciudad, considerado tuburizado y peligroso. El tamaño del cementerio es de 7,5 hectáreas y es un cementerio que actualmente está en funcionamiento. Y también, digamos, cuenta con una limitada oferta de servicios culturales, como ustedes conocerán, los recorridos de Quito Eterno, etc. Respecto un poco del origen, ¿no? Solamente para hacer una breve introducción, se funda, digamos, bajo los criterios higienistas que habíamos conversado en clases anteriores, a partir del siglo XIX. Aquí voy a hacer un breve movimiento para mencionar un tema que me parece importante. En el caso del Ecuador, ya habiendo un Estado en el siglo XIX,
Los cementerios ya podían ser construidos y administrados por la iglesia o por particulares en función de los lazos y relaciones personales que tenían entre ellos, ¿no? Pero en este caso, ya habiendo un Estado, tenía que estar todo bajo la coordinación de las autoridades sanitarias. Entonces, San Diego, que inicialmente estuvo ligado a la orden dominica, de acuerdo a Saldumbide, constituye una experiencia importante en el campo funerario porque es la primera organización moderna de para administrar la muerte en Quito. Entonces, una vez que el cementerio se inaugura en 1872, siendo propiedad, como les había comentado, de la Hermandad de Beneficencia Funeraria, liderada por el fray Mariano Rodríguez, que era el padre prior de los dominicos. En el año 1988 ya la hermandad se desvincula por completo de la Orden de Santo Domingo y, digamos, como consecuencia también de las disputas ya con el gobierno liberal en funciones, en 1907 se constituye de manera inteligente, digamos, desde la perspectiva del autor, ya en una sociedad funeraria nacional, como una entidad privada, sin fines de lucro, lo que constituye el inicio de un proceso de entrada de actores privados en el campo funerario de la ciudad. Eso por una parte. Como ustedes pueden observar también en la presentación, digamos, indiscutiblemente hacia el siglo XIX, como ya va a describir Lore, San Diego se transforma, digamos, en el sector de descanso de las élites, hasta que ya a partir del siglo XX, los primeros años, se sufre un proceso de movimiento de las élites por fuera de lo que se considera el centro histórico, hacia diferentes puntos de la ciudad, principalmente hacia el norte de la ciudad. Como ustedes pueden ver ya incluso en este mapa de movilidad residencial, ya se comienzan a mover hacia la Mariscal, luego, digamos, hacia el norte, el sector de la Carolina, y actualmente se han movido hacia el sector de Cumbayá. Y en ese caso también un poco la explicación que Yadir había, digamos, solicitado de acuerdo a Saldumbide, por ejemplo, se menciona lo siguiente, y es bastante similar lo que pasó con el presbítero maestro, lo que ha pasado con otros cementerios como San Pedro de Medellín también, que al igual que en el de Bogotá, que el siglo XX habría traído cambios importantes en Quito. Es decir, la urbe cambia debido a un proceso de crecimiento importante de la ciudad. Además, hay un proceso importante de migración interna. No es por ello coincidencia que los barrios de San Roque y San Diego tienen mucha migración interna. Y por otro lado, digamos, el autor menciona que hay una concepción de lo que es la ciudad fundacional y al centro de Quito se le comienza a llamar centro histórico. Entonces, de acuerdo al autor, surge una división entre dos espacios de desarrollo en la urbe, donde se diferencia el norte como un sector de residencia habitacional y el sur, por otra parte, como una ciudad industrial y obrera. Y, digamos, como pudimos ver en el mapa, las élites comienzan a realizar desplazamientos masivos hacia las periferias. Entonces, naturalmente, como el autor señala, los muertos también se mueven y comienzan ya con la construcción de iglesias en el norte, también comienzan ya a desplazarse los muertos hacia nuevos cementerios y hacia nuevas actividades. Entonces, el centro histórico se habría transformado en un espacio heterogéneo que acoge a varias capas poblacionales y que además tiene diferentes usos del suelo. Entonces, San Diego, al igual que otros sectores del centro histórico, se transforma en un sector que está, digamos, mayoritariamente ligado a actividades comerciales y por cuenta propia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar aquí, este es el lugar de San Diego, y ya geográficamente está ya conurbado por el resto del centro de Quito, se produce este proceso de migración externa y, digamos, una de las características, de acuerdo a los informes estadísticos del municipio, ya podemos observar, por ejemplo, que tiene un alto nivel de densidad poblacional, ya, digamos, sufre un proceso de tuburización, de carestía de servicios básicos con respecto a otras zonas de desarrollo la ciudad, y la mayoría, digamos, hacia el año 2010-2011, sin que haya cambiado de manera muy significativa, las actividades ya se convierten en actividades económicas, comerciales y por cuenta propia. Solamente para hacer una diferenciación, en el sector de Iñaquito, donde está la mayor parte del sector, digamos, del movimiento económico comercial, la facturación anual, en términos solamente de facturación valor agregado bruto, alcanzaría los 50.000 millones de dólares, mientras que en San Diego apenas alcanzaría 3.000 millones de dólares. Entonces, para establecer, digamos, diferencias de actividad y económicas respecto digamos, al barrio de San Diego. Lore va a continuar con el tema de historia y ritual. Ya. No,
de pantalla todavía. Sí, ahí me escuchan. Escuchamos. Ya. ¿Cuándo fue la primera vez que yo fui al cementerio? No me acuerdo, pero ha de haber sido para algún conocido de mis papis que le han de haber enterrado ahí. Y luego poco a poco fui para crear la vida de un personaje del alma del purgatorio para saber cómo se mueve en el cementerio este personaje. Entonces, ahí comienzo con la historia. Ahí sí se ven las imágenes. No. Sí. No. No aún, Lore. A ver. Ahora sí. No. Parece que... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Como decía Fausto, claro, dominicos y franciscanos se reúnen y el padre Fray Mariano Rodríguez es el que idea esta parte de reunir a varios miembros. Son 27 que comienzan para este año de 1851, en los cuales dan 2 reales. ¿Y de qué ayudaba eso? Para tener una buena muerte. De alguna manera ayudar a los familiares, a la esposa. Por ejemplo, para ese año de 1851 comienza con 27 personas y termina alrededor de 887 personas inscritas ese año. Claro, tienen que comprar un terreno y como se ve en la fotografía que es en el año de 1862, debía ser alejado de la ciudad. Muy alejado, al lado se ve la Recoleta de San Diego y por eso toman el nombre de, o es más popular como la Recoleta de San Diego. Pero en realidad era al inicio el panteón o cementerio de la Hermandad Funeraria, que después cambia el nombre para 1907. Ya no era propio llamarse como, por ejemplo, hermano dentro de una congregación, sino era mejor llamarlo socio. ¿Qué se les daba a estos socios o a estos miembros? Se les daba una cortina fúnebre, también se le daba el ataúd, un espacio de sepultura, las misas, velas, una vela de cebo también que era para el bien morir, por ejemplo. Aquí van a ver ustedes unos mapas de cómo va el crecimiento del cementerio en distintos años. 1888, 1903, 1947. Y aquí va, bueno, esto es una vista panorámica del cementerio de San Diego desde el panecillo, cómo se le ve. Y aquí comienza con esta idea de una ciudad de muertos dentro de una ciudad de vivos. ¿Y qué se necesita para tener una ciudad de muertos? Aquí está un croquis de todo el cementerio. Se necesita calles o avenidas, por ejemplo. Se necesita también una plaza principal. Es igual que una fundación de vivos. Una cruz, es llamada la Cruz del Olvido. También se necesita lo más importante y claro, desde el aspecto católico sería una capilla. Mausoleos, que son como las casas privadas. Y a una interpretación de departamentos que serían los nichos. Y lo más importante que se necesita habitantes, y aquí hay muchos habitantes. La primera persona en ser enterrada es una mujer para 1872, y ahí justo es cuando se inaugura de por sí el cementerio. Si ustedes ven en esta parte también está dividido la parte, digamos, de la derecha, la parte norte, que es la parte más antigua del cementerio, y la parte sur hacia la izquierda, donde estaría ahí la capilla. Y vamos a hacer básicamente esta especie como de recorrido, empezar por una puerta, la del parqueadero, y salir por la principal, viendo ahí sí algunas tumbas. Y aquí hago una pausa diciendo, de todas las personas que están enterradas ahí, de todas se debería hablar, pero como hay un proverbio que dice, si no quieres ser olvidado tan pronto como hayas muerto, o haz algo digno de escribirse o haz algo digno de leerse de ti. Entonces,
comencemos con algunas tumbas. ¿Qué más? No voy a contar el aspecto histórico de la persona ni lo que ha hecho en sí, sino ciertos datos con relación a una memoria todavía que está viva. Por ejemplo, aquí la tumba de José María Velasco Ibarra, como pueden ver iconográficamente lo que se muestra que es una bandera. Cuando ustedes vean una bandera en el cementerio va a ser siempre alguien importante de la República del Ecuador. También una cruz, símbolo católico, y dos tumbas aquí. Una de Corina Parral, su esposa, y aquí una anécdota fue cuando el presidente, bueno, la perdió allá en Argentina, trajo el cuerpo acá y lo único que dijo fue: he venido a meditar y a morir. Y la enterró y casi al mes y medio él falleció. La causa es una hemorragia intestinal que básicamente es por depresión. Entonces quiere decir que él cumplió lo que dijo y murió realmente de amor. Pero ¿qué tiene esta tumba ya en un sentido más vivo? Es que uno siempre que se va a esa tumba encuentra flores. Los abuelitos siempre van a dejar flores ahí. Pese a que ellos no tuvieron hijos, el día del padre o el día de la madre, siempre hay flores en esa tumba. Y eso es lo bonito de ver esto. Hay otros mausoleos, en cambio, de forma arquitectónica. Por ejemplo, de la familia Mercado, que es esta idea de un mausoleo en ruinas. Ruinas que está ahí, un templo, pero más en el aspecto católico o simbólico también estaría ahí. Jesucristo es el único que vence a todo, a la muerte, porque la vida es tan efímera. Esta tumba de Gonzalo S. Córdoba, expresidente del Ecuador, que casi no es conocido, porque más o menos en el gobierno estuvo unos 10 meses, de los cuales estuvo físicamente realmente solo 5 nomás, porque tenía enfermedades cardíacas y le recomendaban ir a climas cálidos, así que no pasó mucho aquí en Quito. Pero es la tumba más grande de todo el cementerio de San Diego, se le ve desde cualquier parte. Y si ustedes ven ahí, nuevamente se maneja esa iconografía de una bandera. Un hombre sosteniendo la patria, que sería la bandera, entonces presidente. Acá otra tumba, que ahí en el sentido iconográfico de las tumbas se ve, por ejemplo, de Humberto Albornoz, político banquero. Este edificio que ya no existe, que estaba en la Plaza Chica, que era el antiguo banco de préstamos, que ahora lo único que se mantiene de este edificio son 2 atlantes que se encuentran justo en el Estadio Olímpico Atahualpa. No sé si han visto 2 atlantes que sostienen un mundo, que están de espaldas. Eso estaba en este edificio de aquí. Hay otro que ya no son conocidos en el aspecto histórico, pero iconográficamente se muestra cómo está en la parte superior, por ejemplo, aquí en el mausoleo del chofer, esas llantas con alas. Esta idea como especie, como dije al inicio, como departamentos individuales, pero también con rejas. Esas rejas es la misma idea que nosotros tenemos en la vida, en nuestras casas. Ponemos rejas, candados y todo es para cuidarnos, protegernos o tener una seguridad. Y ahí más se manifiesta como esta idea de cuidar el cuerpo. Y eso se ve en muchas tumbas o puestos vidrio, por ejemplo. Y ya llegamos a la plaza del cementerio. Esta cruz que se encuentra justo en el centro de la plaza, de alguna manera esta plaza divide a la parte antigua que estamos viendo hacia el lado del fondo, donde están estas pequeñas iglesias que al inicio, claro, a los familiares, cuando se construye el cementerio, ha de haber sido muy difícil convencer a que vayan a subirle, a enterrar a sus familiares a la montaña, porque básicamente era la montaña, y ya no entierren en las iglesias. Entonces, demasiado complicado, y por eso se crean esta idea de pequeñas capillas en muchas partes del cementerio, para simular esa idea todavía santa. Esta cruz
Cuando las personas tienen, bueno, familiares desaparecidos, van y dejan velas ahí, o también las personas que no saben dónde exactamente está enterrado algún familiar, pero saben que es en el cementerio de San Diego. Entonces van, y eso se encuentra mucho el 2 de noviembre, muchas velas alrededor de esta cruz. Y básicamente esta parte va un poco hacia ya la parte sur del cementerio, que es la capilla del cementerio. Pero miren alrededor de esta capilla que tiene mucha área verde, porque aquí está la parte más, se podría decir, triste y colorida a la vez de entierro de niños y de niñas. Siempre con esa idea de al lado de la iglesia está la salvación. Está marcado, es muy colorido, no sé si conozcan, porque para las niñas usualmente son pintadas las tumbas de rosado, para los niños de azul, también ponen muchas flores de colores, inclusive los juguetes también le colocan ahí. Y son a los niños no natos, no nacidos, que la mayoría tiene el nombre puesto Félix, que significa feliz, que no le alcanzaron, claro, a bautizar ni poner otro nombre. Este espacio nunca se llena porque cuando ya les entierran después de un tiempo los van sacando y llevando, no sé, los propios familiares, porque el cuerpo al final se descompone muy, muy rápido de los niños. Y también hay la creencia alrededor de esto de no llores por los niños porque los niños se han convertido en ángeles que están cerca de la iglesia, porque si lloras, tus lágrimas le van a hacer las alas y así no va a poder llegar al cielo. Justo en esa área también está la fosa común, donde, por ejemplo, mendigos o que tienen que ser enterrados, pues son llevados para allá. Y terminemos con este mausoleo de Flavio Alfaro, que también dicen que estaba Eloy Alfaro durante algunos años, pero luego fue trasladado. Y nuevamente la iconografía bandera, la cruz, y aquí también antorchas, la antorcha en la fotografía de arriba. En la fotografía de abajo se ve también esa hoguera, fuego, la hoguera bárbara cuando fueron arrastrados y quemados. Y hay estas dos tumbas que llaman demasiado la atención. ¿Parecen iguales? Pues sí. Miren los años de 1889 y de 1876. Básicamente todas iguales, posiblemente de no familias conocidas entre sí, pero dos tumbas en distintas partes del cementerio que fueron posiblemente traídas, o más seguro, a catálogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo preparo mi muerte como era el Ash Moriendis, dejar estos protocolos para tener una buena muerte, y ya si tengo de por sí recursos, puedo ya elegir hasta dónde voy a terminar. Y aquí comienza todas estas ideas de entierros de primera, entierros de segunda, entierros de tercera. Cuando alguien se velaba, que era por lo general 3 días, 3 noches, a veces una semana o más, dependiendo, hasta que los familiares lleguen de otros lados de provincias. Esa idea de estar junto, y también de paso en los chismes, ¿no? En los velorios. ¿Por qué las velaciones? En el siglo XIX básicamente son esta idea de si le daba catalepsia, por ejemplo, una enfermedad que se desmaya y queda sin signos vitales, pues esperar a ver si se despierta, si está bien muerto, y era mejor estar en un velorio y que de repente todos se asusten viendo que el muerto estaba levantándose a que el muerto sea enterrado vivo. La idea de el ataúd también marca mucho la sociedad funeraria, porque desde 1872 recién aparece el ataúd. Antiguamente solo se le amortajaba a la persona, se le colocaba en la tierra, pero antes de colocarlo era llevado de una calle para otra, como para hacerle pasear y que no se recuerde dónde vivía, para que el fantasma o esta idea de alma no regrese. Colocarlo en la tierra, poner una piedra, luego la tierra, luego otra vez una piedra,
que sería la lápida, para que también no salga de ahí con estas creencias. Y el vestirse de negro surge a partir de esta idea de que el fantasma va a regresar. Y si regresa y me ve vestido de un color rojo, por ejemplo, se va a llevar mi alma porque no quiere irse solo. Entonces la idea de yo también me disfrazo, me pongo un traje de negro para que no me reconozca. Esta idea también de los cortejos fúnebres. Si es que tenía muchos recursos, llevar por 8 caballos, por ejemplo, este carruaje, si no eran 4, si no eran 2 y si no era a pie. Llevar las andas, llevar a la persona, se enterraba usualmente en la noche y por eso también surge muchas ideas de esto de las procesiones unido a lo terrorífico que pasaban en las noches con velas encendidas de cebo. Y aquí pasamos a las lápidas populares, que sería esta forma de algo comunitario, popular, pero es un patrimonio tan vivo que no se encuentra en otros sitios o en ciertos cementerios que ahora ya se está dejando solo la idea de pon el nombre cuando nace, cuando muere y ya no le adornes con nada. Pero si ustedes ven en la primera fotografía, es toda esta idea de presentarle a los que quedan cómo es el rostro, me refiero como físico de la lápida a los que quedan. No sé si un padre falleció y su madre quiere mostrar a sus hijos, pues la única presentación que va a tener, aparte de fotografías actualmente, claro está, es de esta lápida, mostrarle en qué creía, si era algún oficio, poner, por supuesto, esto. Esa idea de colocar flores que adornan la tumba, que claro, en el siglo XIX más la idea de flores, y viene desde ahí, era llevar y colocar alrededor del cuerpo flores porque olía mal. Y así al día siguiente cambiarle flores y al día siguiente y así mientras dure el velorio. Y eso queda como esta idea de ofrenda. Por respeto, llevo flores a mi ser querido. Este patrimonio vivo se sigue manteniendo y aquí quiero terminar con este mausoleo de las hermanas Illescas Palmas, que es muy, muy conmovedor. En la parte de este cuadrito azul, en la parte izquierda, es una tumba donde muere una de las hermanas Illescas y le dice: tu hermanita o tu ñañita va a vivir por siempre junto a ti. Y en la tumba del lado derecho dice: María Rosa, tu hermana, está enterrada ahí. Entonces se marca mucho estas historias que no son personajes históricos, sino más bien que conmueven. Y eso sigue siendo un patrimonio vivo. Muchas gracias, Lore. Fausto, creo que para tener tiempo de analizar, sé que el Esteban tiene todavía más que decir y vamos a meternos a este cementerio en profundidad. Pasémosle tu exposición, si no te molesta, Esteban, a los primeros minutos de la siguiente clase y luego seguía la del Franklin. Claro. Y recortamos bastante el tema burocrático de Betelgeuse, pero igual véanla. Tenemos semanas duras porque de este tema hay tanto, ¿no? Como se dan cuenta. Y además hay una lectura que ha hecho este grupo que de momento está entre política y esta cuestión más vivencial que ha hecho la Lore, que es cierto. O sea, es interesante una observación, ¿no? En San Diego desde el principio hay también las tumbas populares, ¿no? Y paradójicamente una de las cosas que alguna vez hablaba me parece que con Marco Valenzuela, ¿no? Yo decía, este cementerio se ha devorado a sí mismo muchas veces. Esta idea de ver ese reflejo, ¿no? De la ciudad es interesante porque se convierte además no solamente en un laboratorio de memoria, como dice la Lore, sino también en un laboratorio de las crisis, ¿no? Y de las rupturas. Creo que han sido excelentes intervenciones. Son cementerios que los sentimos más cercanos porque los podemos ver
con gente los podemos encontrar. Ojalá que también en algún momento pues nos motivemos. El 2021 el encuentro iberoamericano es en Lima, así que quizás la posibilidad de trabajar bien sus textos y presentarlos para el encuentro iberoamericano de Lima, ir a conocer el presbítero Matías Maestro, los que no lo hayan conocido todavía. De mi parte, creo que podemos ir reflexionando y construyendo esta suerte de narrativa decimonónica. El texto de Sol Serrano, el texto de Peralta nos va a poner mucho en el debate que surge, que sigue después del siglo XIX, y creo que es pertinente. Y nos vemos la próxima clase con las exposiciones pendientes y con todo el tema que sigue, ¿no? Y que está ahí. De mi parte, pues un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Saludos con todos. Gracias. Gracias. Gracias, Leo. Nos vemos mañana. Chao.